¿Alguna vez te preguntaste por qué hay días donde sentís que te llevas el mundo por delante y otros donde te cuesta horrores concretar una idea simple? La respuesta, muchas veces, no está solo en tu signo, sino en tus elementos. En astrología, el fuego, la tierra, el aire y el agua son la materia prima de nuestra personalidad. Entender cuál te sobra y cuál te falta es la herramienta definitiva para entender tu temperamento y, sobre todo, para saber cómo equilibrarte cuando sentís que la vida se te desajusta. Empecemos hablando del fuego, que representa a Aries, Leo y Sagitario. El fuego es la chispa, el entusiasmo y la voluntad. Si sos una persona con mucho fuego, seguramente sos impulsivo y muy apasionado, pero tenés que tener ojo porque ese exceso se nota en lo cotidiano. Capaz te encontrás reaccionando con un enojo desmedido ante una tontería, como un malentendido en el tráfico o un comentario sin importancia, y saltás a la defensiva sin pensarlo 2 segundos. Si te pasa esto, un ejercicio clave es la pausa obligatoria. Antes de contestar o explotar, respira hondo y contá hasta 10. Necesitas darle tiempo a la razón para que alcance a la emoción y no quemar puentes innecesariamente. En cambio, si te falta fuego, la falta de nafta se nota cuando, por ejemplo, alguien te falta el respeto o te pasa por encima en una charla y la reacción te sale 3 horas tarde, cuando ya estás solo en tu casa y te sentís mal por no haber tenido la fuerza de decir nada en el momento. Para esto, te sirve mucho practicar escenarios. Ensayá frente al espejo cómo pondrías un límite o qué dirías en una situación tensa. Parece una pavada, pero ayuda a que tu cuerpo registre la respuesta y no te congeles la próxima vez. Por otro lado, tenemos la Tierra, el elemento de Tauro, Virgo y Capricornio. La Tierra es lo concreto y la constancia. Si tenés mucha tierra, sos impecable para materializar, pero el exceso te puede volver muy rígido. Sos esa persona que si le cambian un plan de último momento, o si el restaurante al que ibas está cerrado, se bloquea totalmente y se pone de mal humor porque le sacaron la estructura. Mi consejo acá es que te animes a la improvisación controlada. Intenta cambiar una pequeña rutina por día, como volver por otro camino a casa, para empezar a aflojar el músculo del control. Pero si te falta tierra, el problema es el eterno arranque. Vivís comprando cuadernos hermosos para organizarte, pero nunca pasás de la primera hoja escrita, o llegás a fin de mes y no tenés ni la más pálida idea de en qué gastaste la plata. Para materializar, no busques grandes cambios de un día para el otro. Empezá por una sola tarea pequeña al día y termínala pase lo que pase. El secreto para vos está en la repetición de lo simple, no en la cantidad de planes. Después nos encontramos con el aire, que rige a Géminis, Libra y Acuario. El aire es la comunicación y las ideas. Si tenés mucho aire, sos curioso y rápido, pero el exceso te hace vivir desconectado. Sos el que está en una cena con amigos, pero tu cabeza está volando en 5 proyectos distintos a la vez, o pensando en lo que tenés que hacer mañana sin poder conectar con el presente. Para bajarte a tierra, prueba a hacer alguna actividad física manual o simplemente caminar descalzo en el pasto. Necesitas salir de la nube de la cabeza y volver a habitar el cuerpo. Ahora, si te falta aire, lo cotidiano se vuelve pesado porque sentís que tenés un nudo de ideas y sentimientos en la cabeza. Pero cuando abrís la boca, las palabras no salen, o sentís que nadie te entiende lo que querés explicar. Si es tu caso, empezá por escribir. El papel no te juzga y te permite volcar ese nudo de ideas para ordenarlas visualmente antes de intentar decirlas en voz alta. Finalmente, llegamos al agua, el elemento de Cáncer, Escorpio y Piscis. El agua es la intuición y la profundidad emocional. Si tenés mucha agua, sos una verdadera esponja. Vas en el colectivo, alguien al lado tuyo está triste o cargado, y vos te bajás angustiado o agotado sin saber por qué, habiendo absorbido todo el entorno. Aprende a visualizar un escudo protector. Antes de entrar a un lugar con mucha gente, decreta que solo vas a conectar con tu propia energía. Por el contrario, si te falta agua, se nota en una desconexión con el sentir. Capaz te pasa algo fuerte, o un amigo te cuenta un drama y vos reaccionás de forma puramente lógica o fría, y después te sentís raro porque no supiste cómo acompañar desde la emoción. Empezá por preguntarte honestamente, ¿cómo me siento yo hoy? Al menos una vez al día. Conectar con tu propia vulnerabilidad
Es el único camino para poder empatizar de verdad con los demás. Lo más importante que quiero que te lleves hoy es que la carta natal no es una sentencia, es un mapa que te dice dónde estás y hacia dónde podés ir. Usa estos consejos para que tu energía trabaje a tu favor y no en tu contra. Espero que este repaso te ayude a conocerte un poco mejor. Contame en los comentarios, ¿en qué ejemplo cotidiano te sentiste más identificado y cuál de estos tips vas a probar primero?